En una noche fría y silenciosa en Willowview, como todo parecía estar en reposo, un secreto escalofriante comenzó a surgir dentro de los viejos muros de la ciudad, sacudiéndolos de miedo. Martin Parkhurst, que alguna vez fue considerado un amigo y guía para todos, fue encontrado asesinado una noche bajo misteriosas circunstancias, y nadie sabía quién estaba detrás de la trama mortal. Agatha Marple, un detective afilado y determinado, estaba lista para desentrañar la verdad detrás de la tragedia. Condujo hacia secretos más oscuros y peligrosos. Era a principios de febrero del año 1927. Mitamotro, y la pequeña ciudad de Willowview, estaba debajo de una manta de nieve recién caída, una imagen serena y tranquila que parecía casi atemporal. Las calles, aún adornadas con las brillantes decoraciones en preparación para el festival anual del Día de la Marmota, tenían una extraña dualidad, una mezcla de encanto rústico y glamour discreto. El empavesado brillante flotaba suavemente en el viento frío, mientras que las elegantes ventanas de las tiendas mostraban figuras de marmota de madera artesanales. Las lámparas eléctricas, todavía una novedad en esta somnolienta ciudad, arrojaban un brillo cálido y acogedor a través de los adoquines. Sin embargo, a pesar de la atmósfera festiva, un escalofrío colgaba en el aire, una inquietud que pronto encontraría su voz en un grito estridente y aterrorizado que dividió la quietud de la mañana. En el corazón de la perturbación se encontraba la residencia de Grant Parkhurst, una mansión extensa, revestida de hiedra y regal en su apariencia. En el interior, las habitaciones modernas estaban vestidas con alfombras de lujo, lámparas de arte pulidas y tapices ricos en color. Sin embargo, había un marcado contraste con la vivacidad habitual de la casa. La figura de Martin Parkhurst, el amado empresario del Festival de Willowview, yacía desplomada en su escritorio desordenado. Su rostro se había agotado de todo color, dejando una palidez horrible bajo la dura luz de la habitación. Una serie de notas mecanografiadas, que detallaban la logística del festival, revoloteaban al piso, olvidadas, su propósito ahora sin sentido. Dorothy Parkhurst, la esposa de Martin, se paró fuera de la puerta del estudio, pálida y temblorosa, incapaz de cruzar el umbral. Cada instinto le decía que no se acercara a la escena del horror. Su ansiosa presencia en el pasillo reflejaba la corriente subterránea del terror que se extendía por la casa. En una ciudad tan pequeña como Willowview, las noticias de tal tragedia viajarían rápidamente, los rumores susurraban en el aire fresco de la mañana, circulaban más rápido que cualquier persona. Al otro lado del pasillo, el joven agente Miller, todavía fresco en su papel y ansioso por demostrar su valía, se quedó congelado frente al cuerpo, mirando la forma sin vida de Martin. Sin sangre, no hay heridas obvias. Parecía un cruel giro del destino, tal vez el costo del estrés y el agotamiento, pero el hematoma antinatural en su templo derecho sugirió lo contrario. Había algo mucho más oscuro en juego aquí. En medio de esta creciente tensión, la señorita Agatha Marple, que había llegado a Willowview solo la noche anterior, se quedó en silencio, observando. Una visitante de esta tranquila ciudad había venido a ofrecer su conocimiento sobre las costumbres y el folclore locales, esperando poco más que unas vacaciones relajantes. Sin embargo, atraída por el chillido del terror, se encontró en la escena de la tragedia. Agatha no fue ajena a los eventos angustiantes. Sus agudos ojos grises, afilados y observadores, adquirieron cada detalle: el horario a medio escribir esparcido por el escritorio, el hematoma que estropeó el templo de Martin, el silencio inquieto que se había asentado sobre la habitación. El agente parecía completamente desconcertado,
Su cara juvenil se sonrojó con una mezcla de confusión y temor. No pudo encontrar una respuesta clara, ninguna causa obvia de muerte. A primera vista, parecía que Martin simplemente había fallecido, el resultado de una larga y agotadora temporada de preparaciones. Pero el hematoma en su templo, profundo y oscuro, sugirió algo mucho más siniestro. La experiencia de Agatha, agudizada durante años de observar escenas similares, le dijo que esto no fue un accidente. La muerte, tan a menudo como parecía natural, a menudo ocultaba verdades más oscuras debajo de su superficie. La nieve continuó cayendo suavemente afuera, suavizando el clamor una vez animado de la ciudad. La concurrida charla de comerciantes y aldeanos, una vez llenos de la emoción del festival, había disminuido a un murmullo incómodo. El viento susurró por las calles, esparciendo copos de nieve como polvo frágil. A lo lejos, Agatha podía escuchar débiles comentarios sobre la fragilidad de Martin, su llamada constitución delicada, y susurros sobre la creciente presión de organizar el festival. Pero en medio de toda la charla, un hecho se destacó con una claridad inconfundible: Martin Parkhurst estaba muerto, y si la causa era natural, o algo más siniestro seguía siendo la pregunta. El alcalde, su rostro pálido de conmoción, se acercó a Agatha con cautela. Su sombrero de jugador de bolos, espolvoreado con nieve derretida, parecía casi fuera de lugar en la creciente tensión. Su voz era baja, apenas un susurro, como si temiera que el mismo aire pudiera revelar demasiado. Señorita Marple, dijo, mirando nerviosamente hacia el estudio. Entiendo que estás aquí para hablar de costumbres antiguas, pero, bueno, dadas las circunstancias, ¿podríamos molestarte para ayudarnos? Necesitamos a alguien con tu experiencia. La ciudad está en agitación. Los ojos de Agatha permanecieron en las calles congeladas fuera de la ventana, donde el familiar bullicio del pueblo había sido reemplazado por un silencio misterioso. Su mirada volvió al cuerpo. A pesar de la tragedia que se había desarrollado dentro de estas paredes, no pudo evitar sentir la agitación de su curiosidad profesional. Esta no fue una muerte simple. Los moretones en el templo de Martin, la tensa atmósfera de la habitación, los papeles dispersos, apuntaban a algo mucho más complejo que un desafortunado accidente. Muy desafortunado, respondió Agatha, su voz estable, pero llena de simpatía genuina. Tenía la esperanza de explorar las costumbres del Día de la Marmota, pero parece que su festival ha dado un giro más oscuro. Miró significativamente hacia el cuerpo nuevamente, su mente ya trabajando en las posibilidades. La muerte de Martin Parkhurst había arrojado una sombra sobre el amado festival de la ciudad, pero había más en juego aquí de lo que nadie se daba cuenta. El silencio en el pasillo fue puntuado por los sollozos amortiguados de Dorothy, su dolor palpable. Sin embargo, Agatha permaneció compuesta, su mente afilada y enfocada. Había visto suficiente en sus años de observación tranquila para saber que la tragedia a menudo ocultaba una historia más profunda. A medida que la nieve continuaba girando afuera, un leve zumbido de chismes flotaba por el aire, pero Agatha ya estaba perdida en el laberinto de preguntas que necesitaban respuestas. La ciudad de Willowview acababa de ser empujada a un misterio mucho más profundo de lo que nadie podría haber anticipado, y Agatha Marple, metódica y sin pretensiones, estaba a punto de descubrir los secretos enterrados dentro. A través de la casa, una energía nerviosa pulsó, filtrándose en cada esquina, alimentando la atmósfera opresiva. Los sirvientes, en sus delantales almidonados, se movieron con precisión frenética, sus pasos casi cuidadosos, inseguros de extender las condolencias o preparar la sala para el inevitable desfile de visitantes. El espeso silencio que se había asentado sobre Willowview se profundizó,
como si los copos de nieve que caían afuera conspiraran para mantener los secretos más oscuros de la ciudad ocultos. Incluso la nieve parecía absorber la tensión, colocando un velo pesado sobre las calles, amortiguando cada sonido con una calma inquietante. El comité del festival, generalmente lleno de emoción por las próximas celebraciones del Día de la Marmota, ahora se mantenía torpemente al pie de la gran escalera de curvas. Sus miradas intercambiadas estaban cargadas de miedo e incertidumbre. Sin la guía constante de Martin Parkhurst, ¿cómo podrían continuar? Sin embargo, debajo de su preocupación, permanecía un rastro de la esperanza cautelosa, un anhelo tranquilo de que, de alguna manera, a pesar de la tragedia, el festival continuaría. Durante mucho tiempo había sido el orgullo de Willowview, un símbolo de prosperidad y alegría, atrayendo multitudes de las ciudades vecinas, impulsando el comercio y llenando las arcas por otro año. Pero Agatha Marple, que se quedó en silencio observando, sintió la mezcla de emociones que arremolinaban en el aire frío y pesado, la tristeza por la pérdida de su querido amigo, la renuencia a ver el trabajo de su vida vacilante, y tal vez, debajo de todo, un toque de interés propio, un deseo de ver el festival continuar para obtener ganancias personales. Había visto esto antes, el sentido y la ambición entrelazados, los motivos de cada persona retorcidos por la mano helada de las circunstancias. Bueno, entonces, la voz de Agatha rompió la tensión, sus palabras tranquilas, pero con un peso de resolución tranquila. No tenemos más remedio que investigar este desafortunado evento, lo más discretamente posible, por supuesto. Permitió que un parpadeo de ingenio seco tocara sus labios. Después de todo, una ciudad con un festival tan importante por delante, no puede permitirse demasiado desagradable. Su mirada se encontró con el alcalde, firme, inquebrantable. Afuera, el sonido de un carro sacado, sus ruedas se cruzaron contra el camino helado, el ruido sacudido contra la escena tranquila. La tranquila presencia de espectadores se reunió en las ventanas, sus caras pálidas y expectantes, grabadas con temor y una curiosidad extraña, casi morbosa. Y así, debajo del débil parpadeo de una bombilla solitaria, Agatha Marple se preparó para desentrañar los secretos oscuros velados dentro de Willowview, decidida a juntar las misteriosas circunstancias de la injusta muerte de Martin Parkhurst, antes de que la sospecha o el miedo pudieran desgarrar la ciudad. El silencio moderno todavía se aferraba a Willowview cuando Agatha entró en la habitación de la mañana de la residencia de Parkhurst. El papel tapiz vintage, una mezcla desvaída de patrones dorados y enredaderas rizadas, parecía casi presionar hacia adentro, sofocando la habitación con una sensación de ansiedad. Afuera, la suave nevada continuó bajando perezosamente, amortiguando el bullicio habitual de los carruajes tirados por caballos y el automóvil ocasional que retumbaba por la calle principal. Pero a pesar del delicado toque de la nieve, una tensión eléctrica tarareaba en el aire, y los rumores de la muerte sospechosa de Martin Parkhurst se extendieron por la ciudad mucho más rápido de lo que el constable Miller habría preferido. En la pequeña habitación junto a la ventana, Dorothy Parkhurst se sentó rígidamente, su postura rígida, como si tratara de mantenerse unida contra el dolor abrumador. Su comportamiento, una vez vibrante, conocido por orquestar bailes de gran té y eventos de caridad, había desaparecido, dejando solo una silueta pálida y frágil. Le ofreció a Agatha una sonrisa débil y temblorosa que apenas sostenía mientras se topaba con los ojos con un pañuelo de encaje. Siempre fue muy cuidadoso, dijo Dorothy, su voz vacilante. Se enorgullecía de su salud, ya sabes. Ella olfató. Las palabras cayeron en un frenético staccato, su desesperación velada debajo de una delgada máscara de cortesía. Agatha,
que había visto este tipo de comportamiento innumerables veces, ofreció un gesto de comprensión, pero sus ojos agudos y perceptivos captaron los cambios sutiles en la compostura de Dorothy. Sus manos temblorosas, evitación del contacto visual, la insistencia repetida de que la muerte de Martin era natural, no sonó cierto. Entiendo bastante, la señora Parkhurst, dijo Agatha suavemente, aunque su mente ya estaba entregando las inconsistencias. Pero está el asunto de ese desafortunado hematoma. Las manos de Dorothy volaron hacia su boca, su aliento llegó en jadeos poco profundos. Sí, entonces dicen, susurró, mirando por la habitación como si temiera que las paredes mismas pudieran estar escuchando. Pero no puedo imaginar quién desearía a Martin daño. Seguramente fue solo un malentendido, algo trivial. Odio disfrutar de los chismes ociosos, especialmente con todo lo que sucede. Agatha dejó que el silencio se estirara. Sus ojos vigilantes nunca dejaban el nervioso inquieto de Dorothy. La insistencia de la mujer en la naturalidad de la muerte de su esposo parecía forzada, pero Agatha sabía mejor que llegar a conclusiones. Simplemente dejó que el silencio llenara la habitación, esperando que Dorothy dijera más. Antes de que Dorothy pudiera explicar, el sonido agudo de los pasos los interrumpió. Jonathan Weeks, alto y compuesto, entró en la habitación. Sus zapatos pulidos y su abrigo impecablemente a medida anunciaron su riqueza antes de que él hablara. Con un breve y respetuoso arco hacia Dorothy, su presencia inmediatamente cambió la atmósfera. Su aire de autoridad, su cortesía cuidadosamente curada, parecía estar en desacuerdo con el gran dolor en la habitación. Sin embargo, a medida que avanzaba en el espacio, quedó claro, el sutil remolino de ambición y control que llevaba consigo, podría eclipsar fácilmente el aire frágil de luto. La aguda mirada de Agatha se movió hacia él, tomando cada movimiento, cada cambio en su comportamiento. La verdad de la muerte de Martin Parkhurst estaba enterrada más profunda de lo que nadie en esta sala aún había descubierto, y Agatha Marple estaba decidida a encontrarla, sin importar cuántas fachadas cuidadosamente elaboradas tuviera que derribar. El aire en la residencia de Parkhurst era sofocante, lleno de dolor y tensiones tácitas, una sensación que se aferraba a los muebles adornados, y las sombras parpadeantes emitidas por un fuego moribundo. La señora Parkhurst se sentó encorvada al borde de un sillón de terciopelo, sus dedos nerviosamente entrelazando un pañuelo de encaje, su cara pálida una máscara de tristeza y confusión. Jonathan Weeks, de pie justo dentro de la puerta, encuestó la habitación con desprendimiento de frío. Sus ojos afilados se encontraron momentáneamente con los de Agatha, con un brillo calculado. «Espero que estés soportando, señora Parkhurst», dijo. Su voz carecía de calidez, pero estaba atada a la corriente subterránea de algo más, algo transaccional. Su mirada se movió hacia Agatha nuevamente, y en ese breve momento, hubo un rayo de algo más oscuro, como si la estuviera desafiando. Si hay algo que pueda hacer, el festival, tal vez, sé que Martin estaba bastante dedicado a ello. Simplemente debemos continuar, por el bien de Willowview, agregó, sus palabras cuidadosas, medidas. Dorothy, su rostro una palidez fantasmal, asintió de acuerdo, pero el débil temblor en su voz, le traicionó la inquietud. Sí, supongo que debemos, susurró, frotándose las mejillas, su intento de compostura vacilante. Agatha los observó a ambos con entusiasmo. Los cambios sutiles en sus expresiones no se perdieron en ella. La civilidad tensa entre Weeks y Dorothy hablaba volúmenes. De hecho, murmuró Agatha, su voz suave pero cargada de una sospecha tranquila, creo que se ha hablado de grandes planes de expansión, aunque requeriría una inversión significativa. La barbilla de Weeks se levantó,
su mirada distante, como si el peso del dinero y la ambición se cayera a su alrededor como una capa invisible. Sí, extravagante, algunos podrían decir, respondió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, jugando en sus labios. Pero uno debe especular, para acumular. Hubo una pausa, las palabras quedaron suspendidas en el aire, gruesas de significado. La mente de Agatha era aguda, y notó la forma en que Dorothy cambió incómodamente, sus dedos apretándose alrededor del pañuelo. ¿Era esto resentimiento hacia la reciente vacilación de Martin de respaldar la gran expansión del festival? La tensión entre ellos servía debajo de sus corteses fachadas, como si las acusaciones tácitas bailaran justo bajo la superficie. Un reloj lejano chimó, y el silencio en la habitación se profundizó. Silencio incómodo envolvía al grupo como un manto invisible. Fue entonces cuando la puerta de roble pesada se abrió una vez más, revelando a Kelly Stokes, el rayo de sensatez de la ciudad. Su rostro era un estudio de determinación, mezclado con una frustración palpable. Estaba vestida simplemente, su práctico abrigo y botas contrastaban marcadamente con los alrededores dorados de la casa Parkhurst. Señorita Marple, comenzó Kelly, su voz teñida de urgencia. Necesito hablar con el señor Parkhurst sobre las interrupciones en el recinto de Winston. Los fuegos artificiales anoche lo inquietaron más de lo habitual. Sus ojos, de un sorprendente tono verde, se movieron hacia el estudio de Martin, y luego se encontraron con los de Agatha, con una mirada que hablaba mucho. Agatha asintió, su tono fue empático, pero también inquisitivo. Entiendo sus preocupaciones, señorita Stokes. El bienestar de Winston es primordial, especialmente dada la creciente prominencia del festival. Las manos de Kelly se endurecieron alrededor de su bloc de notas, mientras continuaba, con la frustración creciendo en su voz. Martin insistió en expandir el festival, pero le advertí, repetidamente, que tales cambios podrían comprometer el encanto de Willowview. Anoche, después de nuestra conversación, dejé su estudio, sintiéndome inquieta. Sus palabras se disiparon en el aire. Su mirada se movió hacia Dorothy, cuya presencia parecía pesar mucho en la habitación. Antes de que Agatha pudiera responder, apareció otra figura en la puerta, Lawrence Atkins, el historiador de la ciudad, un hombre conocido por su tranquila autoridad y su apoyo académico. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, las gafas, equilibradas con precisión en el puente de su nariz, y su porte, denotaba una dignidad que contrastaba con la creciente tensión en la habitación. Buenos días a todos, saludó Lawrence con calma. Su voz era estable, una chispa de entusiasmo brillaba en sus ojos cuando se posaron en Agatha. Señorita Marple, es un honor que nos ayude en este asunto. La historia de Willowview es de suma importancia. La sala se llenó de anticipación. La inquietud entre los presentes era palpable. Parecía que cada uno tenía un papel que desempeñar en este misterio cada vez más enredado, pero la pregunta permanecía: ¿quién estaba realmente detrás de la desaparición prematura de Martin Parkhurst? Mientras el viento amargo aullaba a través de los árboles afuera, una sensación palpable de temor se asentaba en el gran salón de la finca Parkhurst. El silencio en el interior era pesado, sofocante, como si cada rincón de la habitación fuese consciente de los secretos aún no revelados. Los muebles adornados, cubiertos en ricos terciopelo y tapices intrincados, parecían demasiado grandiosos para la tensión que colgaba en el aire. Agatha Marple permanecía de pie junto a las altas ventanas, sus ojos agudos observaban las sombras parpadeantes emitidas por la débil luz de la tarde. La nieve exterior, una sábana suave e implacable, amortiguaba todo sonido, envolviendo a Willowview en una quietud misteriosa. Sin embargo, dentro de la finca,
las corrientes subterráneas de tensión y los temores tácitos reverberaban más fuerte que cualquier viento. Los invitados se habían reunido, cada uno con sus propias máscaras cuidadosamente elegidas, pero Agatha podía ver más allá de las superficies. Jonathan Weeks, el ambicioso patrocinador del festival, se sentaba junto al fuego con una sonrisa calculada, pero sus ojos traicionaban algo más profundo, una incomodidad, tal vez, un secreto enterrado justo debajo de su fachada serena. Agatha había notado su marcado interés en el festival, pero algo en su entusiasmo se sentía demasiado ensayado. Estaba ocultando algo. Su mirada, fuerte y fugaz, hacia Dorothy Parkhurst, la viuda aún afligida por la repentina partida de su esposo, no pasó desapercibida. La compostura de Dorothy era frágil en el mejor de los casos, su rostro pálido, a menudo velado por la agitación interna que burbujeaba justo debajo. La sensación de pérdida colgaba pesada a su alrededor, pero Agatha, siempre perceptiva, sintió que Dorothy ocultaba algo más, una ansiedad que rozaba el miedo, una incertidumbre en cada movimiento, una vulnerabilidad que aún no había permitido que nadie presenciara. Kelly Stokes, la devota cuidadora del zoológico, había entrado momentos antes. Su comportamiento era tenso, sus ojos corrían nerviosamente entre los demás. Habló de Winston, la querida marmota de la ciudad, y del reciente robo en su recinto, con una sensación palpable de temor. Agatha detectó más que simple preocupación, había una reticencia, algo que Kelly se negaba a decir, o quizá, tenía demasiado miedo de confesar. Su conversación sobre los fuegos artificiales estaba impregnada de algo más oscuro. Las palabras de Kelly insinuaban una traición más profunda, una que iba más allá del repentino retiro de Martin del festival. Su mirada parpadeaba con una mezcla de dolor y enojo, al recordar cómo Martin había desestimado sus advertencias. No se trataba solo de los fuegos artificiales, había algo más allí. La mente de Agatha trabajaba sin descanso, tirando de los hilos de cada conversación, cada mirada, cada palabra vacilante. Lawrence Atkins, el historiador de la ciudad, había llegado poco después que Kelly. Su porte era tranquilo, su aire académico, casi reconfortante, pero Agatha sintió la tensión que irradiaba de él, mientras hablaba de su trabajo junto a Martin, en el programa oficial del festival. Había entusiasmo en su voz, un deseo profundo de ser reconocido como parte clave en la historia de la ciudad. Pero los instintos de Agatha le gritaban que la admiración de Lawrence por Martin era algo más. Su lealtad al difunto Parkhurst era demasiado firme, demasiado decidida. ¿Qué perdía él, si el festival, y la visión de Martin para él, fracasaban? La nieve afuera seguía cayendo, un contraste pacífico ante la tormenta emocional que crecía dentro de las paredes de la finca. Pero Agatha permanecía serena, sus ojos se movían de un invitado a otro, leyendo la habitación como si fuera un libro cuyos secretos ya comenzaban a desmoronarse. El sutil juego de emociones, pena, resentimiento, culpa, ambición, se volvía más evidente con cada minuto, y Agatha podía sentirlo, en la forma en que se hablaban entre ellos, en la manera en que sus ojos se deslizaban nerviosos, en la rigidez de sus manos al apretarse en gestos incómodos. Había más capas en este misterio de lo que Agatha había previsto originalmente, cada una enterrada debajo de la superficie de lo que parecía ser una simple disputa del festival. Cuanto más escuchaba, más los fragmentos de la historia comenzaban a encajar. Cada pieza revelaba una red de engaño más intrincada y peligrosa. Cuando Dorothy habló de la colaboración de Martin y Lawrence, su voz se suavizó, teñida de orgullo y tristeza. No era solo el festival lo que había sido su enfoque compartido, era su visión para el futuro de Willowview, su legado.
Pero Ágata sabía que con cada gran ambición existía también el potencial de la traición. Mientras escuchaba a Kelly hablar del robo en el recinto de Winston, Ágata sintió que la tensión en la habitación aumentaba. Las palabras de Kelly, aunque aparentemente inocuas, estaban llenas de implicaciones más profundas. No era solo la seguridad de la marmota lo que estaba en riesgo, sino la integridad del festival, las tradiciones de la ciudad, y tal vez, incluso la base del futuro de Willowview. ¿Fue la manipulación del recinto un acto aleatorio, o había sido una advertencia intencional contra Martin y su visión para el festival? ¿Alguien estaba tratando de enviar un mensaje, de sabotear, no solo el evento, sino también a las personas detrás de él? A medida que avanzaba la conversación, la mente de Ágata se agudizaba. Las presiones financieras de la expansión del festival, los disturbios recientes en el recinto de Winston, y las crecientes tensiones personales, no eran simples incidentes aislados, sino piezas de una historia mucho más grande y complicada. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que las motivaciones de los presentes en la sala estaban tan enredadas, como la red de secretos que todos intentaban ocultar. Ágata se permitió un momento de reflexión, observando los rostros a su alrededor, la viuda afligida, el ambicioso patrocinador, la devota cuidadora del zoológico, y el meticuloso historiador. Cada uno tenía sus propias razones para estar allí, sus propios miedos, sus propios secretos, pero una cosa era segura: alguien en esa sala tenía mucho que ganar si la visión del festival de Martin Parkhurst, y posiblemente el propio Martin, se desmoronaban. El peso de su tarea se asentó sobre Ágata como una capa pesada. Había aprendido mucho en el corto tiempo que había pasado con esas personas, pero aún quedaba tanto por descubrir. La mañana había transcurrido con una calma inquietante, pero Ágata podía sentir que la tormenta se avecinaba. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento sutil en la habitación, era una pieza de un rompecabezas mayor, y con cada momento que pasaba, se sentía más segura de que la verdad era mucho más oscura, y más retorcida, de lo que nadie estaba dispuesto a admitir. Cuando la sala cayó en un silencio incómodo, la mirada de Ágata permaneció fija en el grupo reunido. Afuera, la nieve continuaba cayendo, en una manta implacable y sofocante, si amortiguando el mundo más allá de los muros de la finca. Pero por dentro, el aire estaba cargado de tensión, y Ágata lo sabía. Debajo del exterior frío de la pintoresca fachada de Willowview, se escondía una historia de traición, ambición, y secretos oscuros que aguardaban ser descubiertos. Con cada paso que daba más cerca de la verdad, las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar, pero con la misma rapidez, parecían escapar. Ágata podía sentir el peso del misterio presionándola, pero una cosa era segura: iba a desentrañarlo sin importar cuán profundo fuera el engaño. Para cuando la tarde se asentó sobre Willowview, Ágata se encontró reflexionando sobre las pistas sutiles, pero inquietantes, que habían surgido a raíz de los trágicos eventos: el golpe en la sien del fallecido, el recinto manipulado de la marmota, los crecientes desacuerdos financieros sobre la expansión del festival, y la coartada aparentemente perfecta, pero posiblemente fabricada, de los involucrados. Todos pintaban una imagen mucho más intrincada y oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Cada pieza parecía llevar un peso más denso, como fragmentos de un espejo roto que, al ser examinados cuidadosamente, revelaban algo mucho más siniestro, acechando bajo la superficie. Ágata sabía que, dentro de las conversaciones engañosamente educadas de la ciudad, y las fachadas cuidadosamente construidas, existía una red de secretos
que esperaba ser desenterrada. Casi podía saborear el engaño en el aire, espeso y sofocante, pero su mente aguda, y su impulso implacable, no se inmutaban. No importaba cuán profundamente enterrados estuvieran esos secretos, Agatha estaba segura de que no permanecerían ocultos por mucho tiempo, no mientras su mirada vigilante y analítica siguiera enfocada en la visión de Sauce. El sol de la mañana se extendía por la calle principal, como una cinta dorada, lanzando sombras pálidas y alargadas a través de la ciudad. La capa fresca de nieve brillaba bajo la luz tenue, suavizando los contornos agudos de los edificios, y convirtiendo todo en un reflejo frágil de sí mismo. Sin embargo, tras ser de los preparativos festivos para el Día de la Marmota, Willowview emanaba una inquietud sutil, un cambio tranquilo, pero innegable, en la atmósfera, que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La gente se movía con más lentitud, sus sonrisas eran menos convincentes, sus saludos, más suaves, y más cautelosos. Era como si la ciudad misma hubiera absorbido el peso de la reciente tragedia, y aún no se hubiera liberado de él. En la esquina del Silver Spoon Café, un establecimiento modesto y acogedor, con manteles a cuadros y detalles de latón, se encontraba Calvin Morris. Su presencia había sido familiar, una parte integral del tejido social de Willowview, pero su regreso un año atrás había traído consigo un aire de incertidumbre. Había buscado consuelo en ese rincón tranquilo del mundo, tras un pasado empañado por escándalos y errores, con la esperanza de reconstruirse. Pero hoy, su presencia parecía teñida de una tensión desconocida. Sus hombros anchos, alguna vez testimonio de trabajo físico, ahora cargaban algo más pesado, algo invisible, pero persistente. Su cabello oscuro, cuidadosamente peinado, aún revelaba signos de rebeldía, con algunos mechones cayendo sobre su frente, sinuando una mente inquieta. Una delgada cicatriz sobre su ceja izquierda permanecía como recordatorio silencioso de una confrontación de la que raramente hablaba, y sus ojos color avellana, siempre intensos, se movían nerviosamente, traicionando una agitación interna que claramente intentaba mantener oculta. Agatha entró en el café con la gracia de quien ha observado, una y otra vez, el delicado equilibrio de las dinámicas sociales. Su entrada generó un breve silencio. Las conversaciones se detuvieron, antes de reanudarse en murmullos bajos. Era como si los habitantes de Willowview fueran inconscientemente conscientes de su presencia, sabiendo que aquella mujer podía desentrañar verdades que todos querían ocultar desesperadamente. Se dirigió hacia la mesa de Calvin, sus pasos medidos, deliberados, y tomó asiento frente a él. «Buenas tardes, señor Morris», saludó, su voz cálida, pero con una corriente subterránea de investigación tranquila. Calvin levantó la vista, su expresión se endureció, por un instante, antes de suavizarse ligeramente al reconocerla. «Señorita Marple», asintió, sus ojos se entrecerraron apenas. «¿A qué debo el placer?» Agatha no perdió el tiempo con bromas. «Esperaba que pudiéramos hablar en privado», dijo. Su mirada nunca dejó la suya. «Hay algunos asuntos con respecto al fallecimiento del señor Parkhurst, en los que creo que podría arrojar algo de luz». La mandíbula de Calvin se endureció ante la mención del nombre de Martin Parkhurst, y miró alrededor del café rápidamente antes de inclinarse más cerca, bajando su voz. «Me imagino que tienes tus preguntas», murmuró. Su tono se protegía, pero te aseguro, señorita Marple, no tenía nada más que respeto por Martin. Agatha levantó una ceja, sintiendo la inquietud que permanecía justo debajo de sus palabras. «Respeto, sí», estuvo de acuerdo su voz, gentil pero aguda. «Pero entiendo que había complejidades en tu relación». Calvin suspiró, frotando el puente de su nariz,
como si el peso del pasado estuviera repentinamente sobre él. Complejidades, de hecho, murmuró. Martin me ayudó cuando estaba en mi peor momento, me prestó el dinero para volver a estar de pie, pero siempre había un recordatorio, una forma de asegurarme de que nunca olvidara esa deuda. Era constante. Agatha asintió. Sus ojos se estrecharon mientras procesaba sus palabras. Tales recordatorios pueden ser gravosos, dijo suavemente, su mirada sondeando la suya. Estos recordatorios alguna vez llevaron a desacuerdos entre usted y el señor Parkhurst. Sus ojos parpadearon brevemente con algo más oscuro, antes de asentir lentamente. Tuvimos nuestros argumentos. Martin tenía grandes ideas para el festival, para expandirlo, traer más turistas, pero yo no lo vi así. Quería preservar el encanto de la ciudad, no convertirlo en algún espectáculo comercializado. Su voz se endureció. Un toque de ira rompió su comportamiento por lo demás tranquilo, pero nunca fue más que eso. No estuvimos de acuerdo, sí, pero no vine aquí para provocar viejos conflictos. Vine para reconstruir, no para reavivar tensiones pasadas. Agatha lo observó de cerca mientras hablaba, notando los cambios sutiles en su expresión, la forma en que su irritación se asomaba, solo para ser rápidamente suprimida, los breves destellos de ira, que se suavizaban en algo más contenido. Era un baile que ella había visto antes, una máscara cuidadosamente elaborada, que ocultaba emociones mucho más profundas. ¿Está seguro, señor Morris?, preguntó, su tono tranquilo pero insistente. ¿Está seguro de que no hubo otras complicaciones? Los ojos de Calvin se encontraron con los de ella, y por un momento, algo en su mirada pareció parpadear, como un secreto que no estaba dispuesto a enfrentar, pero rápidamente lo enmascaró, recostándose en su silla, con una calma forzada. Le aseguro, señorita Marple, dijo su voz firme, nada más que unos pocos desacuerdos profesionales, nada que valga la pena su tiempo. Pero Agatha no estaba convencida. A medida que su conversación continuaba, no podía sacudirse la sensación de que Calvin estaba ocultando algo, que debajo de su exterior estoico, había un hombre que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las pistas estaban allí, dispersas justo fuera de su alcance, y la mente de Agatha corría para juntarlas. La tensión en el café era palpable, llena de verdades tácitas, y mientras observaba a Calvin, se dio cuenta de que su viaje al corazón de los secretos de Willowview apenas comenzaba. Este no era un simple misterio de pueblo, era una historia de resentimientos enterrados, miedos tácitos y alianzas peligrosas, y Agatha Marple estaba decidida a descubrirlo todo. Afuera, la nieve continuaba su incesante descenso, cubriendo Willowview con un manto silencioso que amplificaba el aislamiento del pueblo. Dentro del calor del café, el contraste era nítido. El fuego chisporroteaba, luchando contra el frío exterior. Sin embargo, una tensión palpable se filtraba a través de las paredes. Calvin Morris se sentaba frente a Agatha, sus ojos ensombrecidos por pensamientos no dichos. Su café, ya frío, reflejaba la distancia que había crecido entre él y la vida que una vez conoció. Agatha dejó que el silencio colgara en el aire, su mirada inquebrantable mientras medía cada uno de sus gestos. ¿Cree que alguien en el pueblo se sintió desgarrado entre la gratitud y el resentimiento hacia Martin?, preguntó, su voz suave pero llena de intención. Los ojos de Calvin parpadearon, la más leve grieta en su comportamiento compuesto, mientras luchaba con la pregunta. Si hubiera alguien, Chialote, tía Vero me compiro, su voz cargada de frustración. Martin era justo, pero sus ambiciones siempre tenían una forma de eclipsar al resto de nosotros. Si alguien aprovechó eso, no lo sabría. La mente de Agatha hizo clic mientras procesaba sus palabras sinceras,
pero cuidadosamente construidas. Un intento de distanciarse de las sombras de sospecha. Gracias, señor Morris, dijo ella, poniéndose de pie. Sus ojos permanecieron fijos en él cuando añadió, su perspectiva es valiosa. Cuando se giró para irse, la mano de Calvin atrapó la suya, un agarre firme y urgente que le envió un escalofrío. Si necesita algo en absoluto. Su voz se apagó, las palabras quedaron en el aire como una promesa, o tal vez, una súplica. Queremos que este pueblo prospere nuevamente, agregó, su voz rompiendo la chapa del estoicismo. Agatha ofreció una sonrisa educada, pero por dentro, su mente se agitaba. El arco de redención de Calvin había comenzado, marcado por su deseo de expulsar los fantasmas del pasado, y probar su valía ante una comunidad que una vez lo rechazó. Sin embargo, a la sombra de la muerte de Martin, los viejos temores y las sospechas se elevaban nuevamente, amenazando con arrastrar a Calvin de nuevo al papel de marginado. Al volver al ajetreo de Main Street, Agatha sintió el peso de su tarea presionándola. Willowview, con sus calles vírgenes y su comunidad aparentemente unida, guardaba más secretos de los que nadie podía imaginar. Calvin Morris era solo una pieza del rompecabezas, un hilo en el intrincado tapiz que Agatha necesitaba desentrañar. Cada conversación, cada interacción, la acercaba al corazón del misterio, y ella sabía que solo estaba rascando la superficie. Cuando cruzó la puerta del café, ésta se cerró suavemente detrás de ella, el sonido, extrañamente final, marcando el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Sus pensamientos permanecieron en las palabras de Calvin, su lucha por la redención, y las sombras que lo seguían. ¿Era su lucha simplemente un reflejo de sus errores pasados, o este era el pueblo mismo, siempre presto a sospechar de quienes se atrevieron a regresar? Las respuestas estaban ocultas, enterradas bajo las capas de la fachada de Willowview. La residencia Parkhurst, con sus grandes salones y ventanas cubiertas de terciopelo, se sentía como una jaula dorada, un lugar de opulencia y de presión sofocante. La chimenea tallada crepitaba suavemente, lanzando sombras fugaces que parecían burlarse de la tensión que se aferraba al aire. Agatha se sentó en el lujoso sillón, erguida pero relajada, al comenzar su primera entrevista del día. Dorothy Parkhurst entró en la habitación con pasos vacilantes, sus ojos oscurecidos por noches de insomnio, sus hombros pesados por una carga invisible. Se acomodó en una silla frente a Agatha, con las manos apretadas en su regazo. La atmósfera se volvió más densa con cada segundo que pasaba. Señora Parkhurst, Adela Parkhurst, comenzó Agatha suavemente. Gracias por aceptar hablar conmigo. Dorothy ofreció una frágil sonrisa, pero sus ojos, pesados con dolor tácito, traicionaron la agitación dentro. Por supuesto, señorita Marple, solo quiero saber qué le pasó a Martin. Agatha asintió con simpatía, su voz suave, mientras presionaba más. Me gustaría volver a visitar la noche antes de la muerte de Martin. ¿Podrías guiarme a través de tus últimos momentos con él? El aliento de Dorothy se quedó en su garganta mientras hablaba, su voz temblorosa. Cenamos, como siempre lo hacemos los viernes. Era tranquilo, pero Martin parecía distraído. Siguió mirando su reloj y murmurando algo sobre conocer a alguien esa noche. Los ojos afilados de Agatha estudiaron a Dorothy, señalando el temblor sutil en sus manos. ¿Mencionó a quién se encontraba?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Dorothy sacudió la cabeza lentamente, su mirada cayó a su regazo. No, solo que era urgente. Pensé que estaba preocupado por los preparativos del festival. Los instintos de Agatha comenzaron a agitarse. ¿Hubo algún desacuerdo o tensiones entre Martin y alguien más recientemente? Dorothy dudó, su mirada vaciló,
mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. La habitación parecía cerrarla, las cortinas pesadas y la decoración opulenta no ofrecían consuelo, solo un recordatorio de los secretos enterrados dentro de sus paredes. El aire de la tarde en el exterior estaba lleno de nieve, envolviendo la vista de Willowview en un fuerte silencio, del tipo que solo profundizaba la sensación de aislamiento que se arrastraba en los corazones de sus residentes. Dentro del café, el contraste no podría haber sido más pronunciado. La calidez y el suave brillo de las luces contra el frío e inquietante misterio de la muerte de Martin Parkhurst. Cuando Agatha se sentó frente a Calvin, permitió que el momento se estirara, el vapor desde su café se enroscaba de una manera que se sentía casi simbólica, como los secretos girando debajo de la superficie de cada palabra. Su voz era suave pero deliberada mientras preguntaba sobre cualquier resentimiento persistente hacia Martin, sabiendo muy bien que la máscara de la cortesía a menudo ocultaba las heridas más agudas. La mirada de Calvin cambió inquietamente. Su respuesta rápida, pero sin la calidez que uno podría esperar de alguien que realmente afligía. Si hubiera alguno, no era de mi parte, dijo su voz demasiado controlada. La ambición de Martin a menudo eclipsaba nuestros lazos personales, pero no puedo imaginar a nadie que tuviera algo en su contra, no lo suficiente como para causarle daño. De todos modos, Agatha hizo una nota mental, observando la forma en que sus palabras parecían ensayadas, como si se estuviera protegiendo de una acusación que aún no se había hecho. Mientras ella se paraba para irse, su agarre en su mano se demoró, justo lo suficiente como para ofrecer una sensación de urgencia debajo de la cortesía. Si necesitas algo, no dudes en comunicarte, dijo su voz suave, pero había una corriente subterránea, una invitación velada por una presión sutil. Agatha asintió. Sus pensamientos ya corrían a través de las capas de lo que acababa de escuchar. La historia de redención de Calvin, si es genuina, ahora estaba enredada con viejas sospechas, que amenazaban con empujarlo a las sombras del pasado, especialmente en una ciudad como Willowview, donde cada cara tenía una historia, y cada acción podía ser examinada a través de la lente de su memoria colectiva. El encanto de la ciudad, una fachada reconfortante, escondía los secretos más profundos, y cuando Agatha regresó a las calles cubiertas de nieve, su mente giró con la complejidad de lo que acababa de aprender. La lucha de Calvin Morris por redimirse tenía más capas de las que había admitido, y había algo inquietante en la forma en que intentaba presentarse como un extraño. Todavía no podía sacudir la sensación de que estaba demasiado tejido en la tela de la ciudad para escapar de las sospechas tan fácilmente. Más tarde, cuando llegó a la residencia de Parkhurst, la grandeza de la casa solo sirvió para magnificar la tensión en el aire. El salón, con sus pesadas cortinas de terciopelo y sus parpadeantes luces de fuego, se sentía menos como un santuario y más como una jaula dorada. Su opulencia sofocante. Dorothy Parkhurst entró con pasos vacilantes, sus ojos sombreados por noches de insomnio, con las manos nerviosamente apretadas en su regazo. Cuando Agatha le preguntó sobre la noche anterior a la muerte de Martin, la voz de Dorothy tembló ligeramente mientras hablaba de su tranquila cena, de las miradas distraídas de Martin a su reloj, de una reunión urgente que parecía decidida a no compartir los detalles. Él seguía diciendo que era urgente, recordó Dorothy, con las manos traicionando sus nervios. Pero no me diría a quién se encontraba. Agatha presionó, sintiendo la corriente profunda de ansiedad que fluía debajo de la superficie. ¿Hubo alguna tensión entre Martin y alguien más? Quizás recientemente. La respuesta de Dorothy se produjo después de una larga pausa. ¿Hubo
Un desacuerdo con Jonathan Weeks sobre la dirección del festival, dijo suavemente. Martin quería mantener las tradiciones de la ciudad, pero Jonathan quería expandirse. El conflicto no era nuevo. Agatha tomó nota de ello, pero las grietas en la historia de Dorothy no la escaparon. Era dolor lo que estaba escondiendo, o algo más. Después de que terminó la entrevista, Agatha dirigió su atención a Jonathan Weeks, quien llegó con ingenio y una sensación de gracia segura de sí mismo, que parecía enfurecer el aire en sí. Su traje a medida hablaba de riqueza y poder, y cada uno de sus movimientos exudaba control. Pero Agatha no fue engañada. Debajo del exterior pulido yacía algo más oscuro, algo inquietante. Mientras discutían la visión de Martin para el festival, y el deseo de Jonathan de expandirlo, Agatha no pudo evitar notar la tensión en su voz, una irritación apenas oculta por la renuencia de Martin a abrazar el cambio. Martin resistió el progreso, emitió Jonathan, sus ojos parpadeando de irritación. Temía que los cambios a gran escala despojaran el festival de su esencia, pero sin crecimiento, ¿cómo podría sobrevivir Willowview? La animosidad era palpable, y Agatha no pudo evitar hacer la pregunta apremiante. ¿Creías que Martin iría a un extremo para detener la expansión? La respuesta de Jonathan llegó rápidamente, pero Agatha notó la ligera contracción en su mandíbula. No, dijo, casi demasiado rápido. Martin no era ese tipo de hombre, pero mientras Agatha escuchaba, no podía sacudir la sensación de que había más debajo de la superficie, una amargura tranquila, que podría haber llevado a alguien a medidas extremas. Cuando su conversación terminó, y Jonathan se puso de pie, Agatha observó una cojera sutil en su paso, un pequeño detalle, pero uno que se sintió fuera de lugar con su apariencia impecable. Era una pista, débil pero presente, y Agatha la encerró en el fondo de su mente. Mientras se recostaba en su silla, sus pensamientos giraban en círculos. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas estaba lejos de ser completo. La historia nerviosamente inconsistente de Dorothy, las respuestas recortadas de Jonathan, y el misterio de las últimas horas de Martin. Cuanto más Agatha descubría, más sentía que estaba patinando al borde de una verdad mucho más oscura, escondida debajo de capas de engaño, dolor y ambición. La tranquila fachada de la ciudad enmascaraba una tormenta de secretos, y Agatha estaba decidida a desentrañar hasta el último hilo, sin importar cuán profundo fuera. La investigación de Agatha todavía estaba en sus primeras etapas, pero el peso de los secretos de Willowview ya estaba apretándole el pecho, engrosando el aire tanto como la nieve que cubría la ciudad. Cada momento que pasaba, parecía profundizar el misterio que rodeaba la muerte de Martin Parkhurst, y Agatha podía sentir que era individuo, y al que hablaba, estaba protegiendo algo, cada palabra, cada gesto, una pista o tal vez, una mentira cuidadosamente elaborada. A medida que avanzaba con sus entrevistas, se encontró tamizando a través de un complejo laberinto de emociones y contradicciones, todas veladas detrás de la fachada, aparentemente pintoresca, y a la ciudad. La gran biblioteca de la residencia de Parkhurst, con sus imponentes estanterías y paneles de caoba oscura, exudaba una atmósfera de encanto del viejo mundo, pero se sentía sofocante, casi claustrofóbica, cuando Agatha se instaló en su silla, lista para su próxima conversación. Kelly Stokes, el apasionado zoólogo de la ciudad, entró con un paso útil que contrastaba bruscamente con la lujosa decoración de la habitación. Llevaba su parca verde oliva como si fuera una armadura, su cabello oscuro, recogido firmemente en una cola de caballo. La practicidad de su apariencia era un marcado recordatorio de su naturaleza sin rodeos. Sin embargo, había una tensión inconfundible en su postura,
Algo en la forma en que se llevaba, como si se estuviera preparando contra una tormenta invisible. Agatha notó esto, sus agudos ojos atrapaban cada parpadeo de incomodidad. Confío en que los arreglos aquí son satisfactorios, a pesar de las circunstancias. La voz de Agatha era tranquila, acogedora, aunque la corriente subterránea de la tensión era innegable. La voz de Kelly era estable, pero había una cierta aspereza, sumaré que da una frustración que permanecía en sus palabras. Solo quiero ayudar en lo que pueda, dijo, con las manos apretadas en su regazo, traicionando el exterior tranquilo que intentaba mantener. Agatha se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. Entiendo que tuviste un desacuerdo con Martin respecto al recinto de Winston. ¿Puedes explicarlo? La expresión de Kelly cambió, sus ojos cayeron hacia sus manos antes de volver a hablar, su voz teñida de emoción. Martin quería trasladar a Winston a un recinto más grande. Pensó que la expansión del festival traería más visitantes, y necesitábamos el espacio para ellos, pero me opuse. Agatha podía escuchar la persistente frustración en las palabras de Kelly, y su mente comenzó a procesar las capas debajo de la superficie. Y después de este desacuerdo, ¿qué ocurrió? Presionó Agatha, su tono suavemente insistente. Kelly suspiró, sus hombros cayeron ligeramente, como si el peso del recuerdo fuera demasiado. Salí de su estudio sintiéndome inquieta, admitió Kelly, su voz baja, pero lo juro, no lo dañé, solo quería lo mejor para Winston. Agatha estudió los ojos de Kelly, buscando cualquier indicio de vacilación o engaño, pero no había ninguno. La sinceridad en su voz sonaba verdadera, aunque una sensación persistente de que algo se ocultaba quedó suspendida en el aire. ¿Hubo algún ruido inusual o signos de angustia durante tu conversación con Martin?, preguntó Agatha, empujando un poco más. La mirada de Kelly parpadeó brevemente antes de responder, sus palabras eran recortadas, había voces elevadas. Martin estaba más agitado de lo habitual, pero no había nadie más, solo nosotros dos. La mente de Agatha se aceleró mientras anotaba los detalles. Las voces elevadas y el comportamiento agitado de Martin eran una pieza significativa del rompecabezas. Gracias, Kelly. Tu dedicación a Winston es encomiable, y tus ideas son invaluables. Cuando Kelly se levantó para irse, Agatha no pudo sacudirse la fugaz sombra de preocupación que cruzó su rostro, un toque de algo más debajo de su exterior protector. ¿Era realmente temor por Winston, o había algo más oscuro al acecho en su pasado, algo que no estaba dispuesta a revelar? Justo cuando la puerta de la biblioteca se abrió una vez más, Agatha estaba lista para pasar a la próxima entrevista. Su mente ya procesaba la información que había reunido. Lawrence Atkins, el historiador de la ciudad, entró en la habitación con una autoridad tranquila, que parecía fuera de lugar en el lujoso entorno. Estaba vestido con un blazer de tweed perfectamente planchado, los codos gastados por años de uso, un testimonio de sus actividades académicas. Su cabello plateado estaba bien peinado, y sus gafas con montura de alambre se encaramaban precariamente en el puente de su nariz, dándole un aire de enfoque perpetuo. En su mano, llevaba un cuaderno de cuero, cuyo peso parecía simbolizar su naturaleza meticulosa. Agatha no pudo evitar notar cómo su sola presencia captaba la atención, su comportamiento compuesto disolvía la tensión que colgaba en el aire. Buenos días, señor Atkins, lo saludó Agatha calurosamente, su voz estable mientras le hacía un gesto hacia la silla frente a ella. Por favor, acompáñenos. Lawrence ofreció un guiño educado, instalándose en la silla con movimientos lentos y deliberados. Buenos días, señorita Marple, respondió, su voz medida y precisa. Confío en que encuentre Willoughby tan encantadora como siempre.
A pesar de las desafortunadas circunstancias, Agatha lo estudió atentamente, sintiendo las sutiles corrientes de inquietud bajo su exterior tranquilo. Me gustaría hablar de su relación con Martin Parkhurst, en particular, sobre sus puntos de vista respecto a la dirección del festival, dijo ella, su tono adoptando una firmeza profesional. Lawrence ajustó sus gafas y suspiró. Un fugaz destello de emoción cruzó su rostro. Martin era un visionario en su propio derecho, comenzó, su voz tranquila pero teñida de una emoción que Agatha no logró descifrar. Amaba Willowview, y su dedicación a la ciudad era inigualable. Sin embargo, teníamos opiniones diferentes sobre el futuro del festival. Martin creía en preservar los valores tradicionales de la ciudad, mantener las cosas pintorescas y familiares. Yo, en cambio, pensaba que necesitábamos modernizarnos, atraer más turistas, aumentar los ingresos y garantizar la supervivencia de nuestras tradiciones en un mundo cambiante. Agatha se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron mientras procesaba sus palabras. ¿Fue reciente este desacuerdo? ¿Se intensificó?, preguntó ella. Lawrence asintió lentamente. El cansancio en sus ojos revelaba cuán profundamente la tensión lo había afectado. Sí, hasta cierto punto. Martin se resistía a los cambios grandes, temía que diluyeran la autenticidad del festival. Yo argumentaba que la expansión era necesaria para sobrevivir, pero nuestras discusiones a menudo se acaloraban. Me temo que eso pudo haber jugado un papel en su muerte, dijo en voz baja, con un dejo de lamento. Agatha lo estudió con detenimiento, notando el leve temblor en su mano al apoyarla sobre la mesa. ¿Alguna vez pensó que Martin podría tomar medidas drásticas para evitar la expansión del festival? La pregunta de Agatha quedó flotando en el aire. Lawrence dudó por un momento, luego negó con la cabeza. No, Martin era un hombre íntegro. No podría imaginarlo recurriendo a la violencia, incluso si nuestros desacuerdos se hubieran vuelto tensos. Agatha absorbió sus palabras, su mente uniendo los fragmentos del rompecabezas. La noche de su muerte, ¿tuvo alguna interacción directa con Martin?, preguntó. Su voz era suave, pero insistente. La mirada de Lawrence parpadeó momentáneamente antes de responder. Nos reunimos brevemente para discutir algunos detalles finales sobre el presupuesto del festival. Fue una reunión cordial, aunque ciertamente tensa. Martin estaba más estresado de lo habitual, pero acordamos que nuestras contribuciones financieras ayudarían a apoyar sus planes, no a socavarlos. Agatha tomó nota mental de la línea de tiempo y de la naturaleza de su reunión. ¿Alguien más estuvo presente durante su conversación? Lawrence negó con la cabeza. No, solo el personal habitual. Martin confiaba en ellos implícitamente. Si alguien hubiese ingresado a su estudio, habría sido alguien que todos conocíamos bien. Agatha asintió pensativamente, su mente acelerada, evaluando las posibilidades. Gracias, señor Atkins. Sus ideas son de gran ayuda. Cuando Lawrence salió de la biblioteca, Agatha sintió un parpadeo de algo extraño en su demeanor. Un cambio sutil en su postura que sugería que más estaba en juego aquí que simples desacuerdos sobre el festival. Agatha se maravilló de cómo las pistas comenzaban a tejerse en su mente. Las voces elevadas, las tensiones a fuego lento, las emociones veladas, todas apuntaban a un misterio más profundo y complejo que estaba esperando ser descubierto. A medida que la nieve continuaba cayendo, las capas de los secretos de Willowview parecían espesarse, pero Agatha sabía que cada entrevista, cada pista sutil, la acercaba un paso más a la verdad. El exterior festivo de la ciudad era solo una máscara, y debajo de ella, Agatha estaba segura, se escondía una tormenta esperando ser desentrañada. La investigación de Agatha había ganado impulso,
pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Cada conversación revelaba una nueva capa de secretos. La atmósfera de Willowview pesaba sobre ella mientras repasaba los testimonios, buscando ese hilo esquivo que desentrañaría todo el misterio. Cuando Agatha entró en el estudio para hablar con Lawrence Atkins, sintió la tensión colgando en el aire, más densa que la niebla matinal que comenzaba a sentarse afuera. Lawrence, un hombre de movimientos precisos y deliberados, tenía un aire de enfoque académico que la tranquilizaba, y al mismo tiempo la desconcertaba. Abrió su cuaderno con un cuidado meticuloso, sus gafas se encaramaban delicadamente en el puente de su nariz, mientras sus ojos escaneaban las páginas buscando las palabras correctas para describir su relación con Martin Parkhurst. Estábamos finalizando las exhibiciones históricas para el festival, explicó Lawrence, con los bordes de la boca en una sonrisa delgada y la voz estable. A Martin siempre le apasionó preservar la herencia de Willowview, y nuestra colaboración había sido armoniosa. Agatha se inclinó hacia adelante, observando cuidadosamente la forma en que hablaba, cómo sus ojos se movían entre las páginas. Había un toque de algo enterrado bajo esa calma practicada, una posible evasión. ¿Pero hubo algún momento esa noche en el que sintiera tensión, algún desacuerdo con Martin?, preguntó ella. La sonrisa de Lawrence vaciló por un instante, antes de responder con un tono cuidadosamente controlado. No, señorita Marple. Nuestra colaboración fue perfectamente cordial. Martin tenía algunas ideas de último minuto, una descripción detallada de las familias fundadoras de Willowview, que le entusiasmaba bastante. Era una pequeña adición, pero significativa. Agatha alzó una ceja, agudizando la mirada. Entonces no hubo tensiones inusuales, ningún argumento acalorado. Lawrence dudó, moviéndose ligeramente en su asiento. No, le repitió, aunque Agatha notó una ligera rigidez en su postura. Al menos, ninguno que consideraría significativo. Dejé el estudio brevemente, solo para tomar un descanso alrededor de las 10. Regresé y todo estaba en orden. La mente de Agatha se aceleró mientras procesaba sus palabras. Su coartada era perfecta, casi demasiado perfecta. Podía sentir la corriente subterránea de evasión, esas palabras cuidadosamente elegidas que esquivaban lo que podría ser importante. Y estaba solo al regresar. Alguien más podría haber accedido al estudio durante ese tiempo, presionó Agatha. Lawrence sacudió la cabeza firmemente. Su expresión no traicionó duda alguna. Nadie, solo el personal habitual tenía acceso a la casa, y Martin confiaba en ellos implícitamente. Si alguien hubiera entrado, lo habría sabido. Agatha dejó que el silencio se instalara por un momento, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Gracias, señor Atkins. Su cooperación es muy apreciada, dijo, con tono medido. Mientras Lawrence se preparaba para irse, Agatha no pudo sacudirse la sensación persistente de que algo estaba siendo ocultado. Su recuerdo perfecto de la noche parecía más que una muestra de meticulosidad. Había una profundidad oculta en su comportamiento tranquilo, algo más oscuro acechando bajo la superficie. Con la partida de Lawrence, Agatha dirigió su atención a Calvin Morris, el hombre que había solicitado una reunión privada en la modesta biblioteca de la ciudad. El edificio, en marcado contraste con la opulencia de la finca Parkhurst, tenía una fachada de ladrillo simple y sin adornos, con grandes ventanas que exudaban una practicidad tranquila. En el interior, Calvin se sentaba en una pequeña mesa, sus anchos hombros ligeramente encorvados, un aura de tensión e inquietud envolviéndolo. Agatha sintió la pesadez en el aire, mientras tomaba asiento frente a él, notando el ligero temblor en sus manos, y la expresión alerta en sus ojos color avellana. Señor Morris, gracias por aceptar reunirse, dijo Agatha suavemente,
con voz tranquila pero inquisitiva. Entiendo que está ansioso por limpiar su nombre respecto a la muerte de Martin. Por favor, cuénteme sobre la noche en cuestión. Calvin respiró lenta y profundamente, sus dedos tamborileando nerviosamente contra su taza de café. Después de mi turno en el taller, fui a la oficina de Martin para discutir una deuda pendiente, explicó, con voz baja pero firme. Necesitaba asegurarle que estaba progresando en el pago. Agatha observó la inquietud en sus manos, la tensión en su voz. Martin parecía agitado. ¿Hubo alguna tensión entre ustedes dos?, preguntó ella, con voz suave pero insistente. Calvin dudó un momento antes de responder, un destello de culpa cruzando fugazmente por sus ojos. Al principio, sí, admitió. Martin estaba molesto por los retrasos en el reembolso. Insistía en plazos más estrictos, pero logramos llegar a un acuerdo. Prometió extender la fecha límite, dada mi situación. Agatha se inclinó hacia adelante, observándolo con atención, y la conversación fue civilizada. Se despidieron en buenos términos. La expresión de Calvin vaciló. Sí, pero había algo que no me sentaba bien. Martin parecía distraído, casi distante, como si estuviera preocupado por algo más. La mente de Agatha giraba, reconstruyendo cada detalle del testimonio. Salió de la oficina justo después, se quedó en el edificio mucho tiempo después de su conversación. Calvin negó rápidamente, casi con demasiada rapidez. No, supona por la ciaba y señor Isepto. Sumar. Agatha asintió, pero su mente trabajaba a toda marcha. Las discrepancias eran sutiles, pero estaban allí, acechando en las sombras del relato de Calvin. Mientras terminaba la entrevista, sintió cómo los hilos del misterio se tensaban aún más. Cada persona aportaba una pieza compleja al rompecabezas, que era la verdad tras la muerte de Martin Parkhurst. Todos tenían sus propios secretos, sus propias motivaciones, y Agatha, firme en su búsqueda, se aferraba a la certeza de que, tarde o temprano, hallaría la verdad, oculta tras fachadas pulidas y coartadas perfectamente construidas. Agatha se sentó en el estudio tenuemente iluminado. El suave tic-tac del reloj llenaba el silencio mientras revisaba sus notas. La habitación, con sus lujosas cortinas de terciopelo y sus brillantes muebles de caoba, parecía casi ajena al torbellino de tensión que se desenredaba en Willowview. Miró las páginas frente a ella, cada una revelaba capas de complejidad que debía desentrañar. Lawrence Atkins había hablado con una precisión desconcertante, detallando su noche con una meticulosidad que se sentía demasiado ensayada. Su relato de trabajo con Martin, finalizando las exhibiciones históricas del festival, permanecía impecable, sin grietas, sin vacilaciones. Sin embargo, Agatha sentía que había algo que no encajaba. Sus recuerdos perfectos escondían, tal vez, una verdad no dicha. Su mención sobre una pequeña adición al material del festival, una referencia a las familias fundadoras de Willowview, parecía trivial, pero, ¿por qué tanta emoción al hablar de ello? ¿Por qué demorarse tanto en los detalles, si realmente no eran importantes? Luego estaba Calvin Morris, que llevaba su nerviosismo como si fuera una pesada capa. Su deseo de limpiar su nombre era palpable, sí, auténtico, pero su historia, teñida por errores pasados, proyectaba una sombra sobre cada palabra que pronunciaba. Admitió haber ido a la oficina de Martin para hablar sobre su deuda, algo plausible, pero cuando Agatha le preguntó por la disposición de Martin para extender la fecha límite, hubo una pausa, un ligero cambio en su postura, una inquietud difícil de disimular. Era casi, si tangible. A pesar de sus protestas, su historia parecía cuidadosamente construida, su defensa, demasiado pulida, como si ocultara algo, y su coartada, vaga, poco definida,
Dejaba muchos huecos. Nadie lo había visto después de que salió de la oficina de Martin. Nadie podía confirmar su paradero hasta la mañana siguiente. La sospecha de la ciudad sobre él era evidente, pero el comportamiento de Calvin sugería más que un simple deseo de redención. Había una desesperación escondida bajo cada gesto. Cuanto más pensaba Agatha, más sospechaba que la respuesta no estaba en el pasado de Calvin, sino en su presente. Quizá Martin había sabido algo, quizá había visto algo, que obligó a Calvin a actuar. Mientras reunía las historias de Dorothy Parkhurst, Jonathan Weeks, Kelly Stokes y el resto, la imagen de una ciudad atrapada en secretos y verdades a medias comenzaba a definirse. Cada entrevista, cada sutil cambio en el lenguaje corporal, cada comentario improvisado, contribuía a la tensión creciente. La bufanda encontrada con Calvin, las voces elevadas que Dorothy oyó, la calma imperturbable de Lawrence, cada pieza, insignificante por sí sola, tejía una red que Agatha estaba decidida a deshacer. El reloj sonó una vez más, su ritmo constante le recordaba que el tiempo se agotaba, y que el misterio de la muerte de Martin estaba lejos de resolverse. Mientras el anochecer caía sobre Willowview, proyectando largas y misteriosas sombras sobre las calles cubiertas de nieve, Agatha sabía que cada paso que daba solo desvelaba más preguntas. No descansaría, no mientras ese velo de engaño siguiera cubriendo la verdad, no mientras la verdad permaneciera oculta bajo capas de mentiras. Las apuestas eran más altas ahora, y cada decisión, cada palabra, cada pista, podría ser la clave que desbloqueara el corazón oscuro de este misterio. Y mientras se preparaba para la siguiente fase de su investigación, Agatha sintió el peso de los secretos presionando sobre sus hombros, empujándola aún más al laberinto enredado de la historia de Willowview. El camino por delante prometía peligro y revelaciones por igual, pero su determinación seguía inquebrantable. Este era un rompecabezas que estaba decidida a resolver, sin importar a dónde la llevara.